Saludos amigos de Alerta Cristiano, una vez más compartiendo con ustedes, grabando hoy, 11 de enero del año 2018. Eduardo García Resacha, abogado en la práctica civil. Comenzamos de inmediato el programa, hermanos, compartiendo con ustedes una porción de la palabra en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice así: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Que esta palabra presida este programa hoy. Amigos, hoy le vamos a dar continuidad al tema que dejamos al terminar el año pasado, cuando tuvimos como invitados a los hermanos, al sacerdote católico Carlos Pérez y al hermano evangélico Juan Gaud. Hermanos, bienvenidos. Gracias, Eddie, por la oportunidad que nos da. Hola, Eddie, un placer de estar nuevamente aquí con ustedes. Es una alegría estar con ustedes, dándoles seguimiento a lo que le dejamos pendiente a nuestro pueblo y a todos los hermanos que nos ven a través del mundo. El tema de la libertad religiosa. A fines de año, nuestra legislatura aprobó un proyecto, el 1018, sobre la libertad religiosa en Puerto Rico. Carlos, le digo Carlos porque es mi hermano, y aun cuando es católico y tenemos diferencias en esto, en tratándose de la libertad religiosa, no tenemos ninguna, absolutamente ninguna, hermanos. Carlos, ¿cuál es el estatus de esa ley? La ley... Obviamente no es ley todavía. Un proyecto, un proyecto. Está ahora en lo que se conoce como el comité de conferencia, donde las enmiendas propuestas en el Senado van a entrar ahora en diálogo con donde se originó el proyecto, que es la Cámara de Representantes, para intentar buscar por decir así, un lenguaje común. Y entonces presentarlo de nuevo a ambos cuerpos para su aprobación final y luego que sea presentado al gobernador. Por lo tanto, nos encontramos en una etapa interesantísima, que es la etapa de pulir, de arreglar, de responder a las inquietudes que el Senado y que la Cámara tengan sobre el proyecto, e incluso las inquietudes que ha manifestado el gobernador en los medios de comunicación, en el debate público, para intentar presentar un proyecto satisfactorio que proteja la libertad religiosa y que también responda a las inquietudes del gobernador con respecto a la prestación de servicio a todos en nuestra sociedad puertorriqueña. Por lo tanto, ese diálogo enriquecedor, tanto para la libertad religiosa como para los servicios públicos, en el respeto a la diversidad que la libertad religiosa aporta a la sociedad, es parte de ese diálogo que responsablemente, donde tiene que ser, en la Cámara de Representantes y en el Senado se está teniendo y se tendrá en este comité de conferencia. O sea que ya, ¿qué ha adelantado el proyecto? Falta todavía ahora que la Cámara vea qué trabajó ese comité de conferencia. Ahora el proceso concluyó, por decir así, en esta primera etapa, aprobado en la Cámara de Representantes, aprobado en el Senado con enmiendas. Ahora Cámara y Senado se ponen de acuerdo cuál es el lenguaje común, por decir así, que va a tener el proyecto al final, y entonces al final se votará en ambos cuerpos la versión final que el comité de conferencia dé sobre el proyecto. Esa versión final todavía no ha... Todavía no está en proceso. Yo me imagino que a finales de enero y a principios de febrero ya tendremos el proyecto ya, por decir así, pulido, terminado para la aprobación de los cuerpos legislativos y eventualmente para la presentación al gobernador. Estoy dando una fecha
guessing, como dice, ¿verdad? Se dice en Río Piedras. Sí, sí. Juan, ¿tú recuerdas, por aquello de refrescarle la memoria a nuestro público, ¿tú recuerdas alguna de las inquietudes del gobernador frente a este proyecto? Mira, básicamente el gobernador está partiendo de una premisa que el proyecto discrimina y que el proyecto causa unos daños a una parte de la sociedad que son totalmente infundadas. Eso ha atrasado el proceso. Mira, la Cámara aprobó este proyecto 1018, proyecto de la Cámara 1018, el cierre de la sesión antepasada, la primera sesión del cuatrenio. La primera sesión del año pasado. No es hasta el final de esta otra segunda sección del año que se aprueba por el Senado el proyecto con enmiendas. ¿Pero en qué consistieron las enmiendas? En eliminar unas líneas. Eso se hace cuando no hay el tiempo suficiente para aprobarlo en el periodo de tiempo establecido por ley, y se provoca un comité de conferencia. En ocasiones, en esa misma sesión, esos comités de conferencia se ponen de acuerdo. En este caso, no. En este caso, se está buscando, como dice Carlos, un lenguaje común que pueda establecer que las preocupaciones del gobernador, que dice que es un proyecto que discrimina y causa daño y quita derechos, se cubra. El problema es que estas preocupaciones, desde mi punto de vista, se puede proveer en el proyecto de ley para que no se tergiverse públicamente y en los medios unos daños que realmente son especulativos y no existen en ningún sitio. Pero obviamente el propósito es que eso pueda pasar el sedazo de una oposición realmente que para mí es política. Claro, claro. Es una oposición política que no tiene fundamento jurídico. ¿Pero por qué se hace? Porque, por ejemplo, por motivo de ese debate, algo que era para mí obvio, pero yo soy abogado, no obvio para todo el mundo y lo tengo que aceptar, Carlos también, o sea, a veces nosotros hablamos un lenguaje que para nosotros es obvio. Claro. Pues mira, hay una cláusula que dice que no se permite discriminar contra ninguna persona. El mero hecho de poner algo que se sabe que es así porque la Constitución protege contra el discrimen, pues eso cambia el debate y dice, mira, esto no es un proyecto discriminatorio, esto es un proyecto para proteger derechos que ya existen que no se están protegiendo. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Te pone un peso de la prueba sobre el Estado y si la parte prevalece, pagas costas y honorarios de abogados, que es la tendencia con este tipo de proyectos en los Estados Unidos. ¿Por qué surge esto? Porque hemos visto y se ha probado que en los últimos 8 a 10 años en Puerto Rico ha habido una consistente violación de la libertad religiosa en Puerto Rico. Y eso es lo que se quiere proteger. Obviamente en el debate, en los medios, donde no dan espacio, porque esto no es una sociedad inclusiva, esta es una sociedad excluyente de los que tenemos principios religiosos y principios morales, los excluyen. En los medios se da un debate que cuando uno va al proyecto de ley no es correcto. Y por ejemplo, nosotros enviamos a diferentes medios, yo creo que se lo mostré a Carlos, ya en Puerto Rico existen unas cláusulas en la ley que establecen que para que haya violación de la libertad religiosa, el Estado tiene que demostrar un interés apremiante. Sí, que volvemos a lo que existía antes de un employment en mí y que no tiene otro método para realizar lo que no sea esto, para no usar la nomenclatura legal y no confundir, porque si usamos la nomenclatura legal vamos a necesitar por lo menos un semestre completo de derecho constitucional, porque esto no se aprende en el aire, claro. Pero que el Estado no tiene otra manera de hacerlo y el proyecto claramente lo dice, o sea, tú no puedes violentar la libertad religiosa de una persona si tienes otra manera de hacerlo. Obviamente el lenguaje que se está buscando es para mí, desde mi punto de vista, es que no se tergiverse el proyecto de ley y que el gobernador, que ha sido mal asesorado, y tendré que decir esto, los nombres de esos asesores ya están saliendo públicamente de que están asesorando mal al gobernador y le están creando problemas, pero nosotros llevamos todo un año diciendo, usted está siendo mal asesorado en esta área. El padre Carlos sabe porque ha estado también envuelto en debates internos probándole a los abogados. Yo tuve recientemente una situación donde me dijeron que la base jurídica era incorrecta y yo dije, mira, ese caso es eso es este otro caso. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque nosotros estuvimos envueltos. Para tratar de que nuestro público entienda, yo recuerdo que se decía que este proyecto lo que iba a provocar era que se le iban a negar unos servicios a la ciudadanía. Carlos.
Fíjate que evidentemente la inquietud que presenta Gao, el gobernador tiene unas inquietudes que yo entiendo que responden a unas inquietudes legítimas de algunos en sociedad. Me explico. Evidentemente, cuando yo pienso de que me pueden negar un servicio público, porque esa es la imagen que se ha proyectado, cuando yo pienso que puedo perder mi casa, que no me van a vender un canto de pizza, etcétera, pues uno se puede plantear con temor lo que este proyecto puede plantear. Claro. Claro, en este diálogo que hemos tenido a nivel de legislatura, se ha logrado un poco hacer expreso lo que el proyecto tenía de manera implícita, porque ninguno de los Religious Freedom Restoration Act de los estados de la Unión, en todos los casos en lo que ha habido discrimen versus libertad religiosa, ha prevalecido siempre el discrimen como un interés apremiante, cuando ha habido una confrontación real. Por lo tanto, el proyecto original no iba a ser un proyecto discriminatorio, claro, ni tampoco la gente iba a perder la prestación de servicio. Pero el gobernador legítimamente manifestó una inquietud de que este proyecto pudiera utilizarse como un arma discriminatoria. Claro, el haber hecho expreso en la discusión que hemos tenido sobre el proyecto distintos puntos que, por ejemplo, en la nueva versión que se va a discutir, se va a decir no solamente que no se podrán negar servicios, sino que por la función profiláctica, preventiva que va a tener el proyecto, una persona que sienta que su libertad religiosa puede estar comprometida en la prestación de un servicio porque es un servidor público, tiene que hablar con su empleador previamente, antes de que surja el conflicto, para buscar el acomodo razonable y al ciudadano evitarle pérdidas de tiempo, vergüenzas y vejámenes. Se utilizan estos tres verbos. ¿Por qué hemos querido hacer eso? Y lo presenta muy bien. Vamos a detenernos para hacer una pausa y lo continuamos inmediatamente. Alerta cristiana. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Viernes 7:30 de la noche, culto Jóvenes Generación Antorchas. Domingos 10:30 de la mañana, culto Impactando las Naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Amigos, de regreso con ustedes. Hablábamos con el padre Carlos sobre situaciones que surgen de este proyecto de ley. Carlos, si yo soy un empleado del registro demográfico, yo soy cristiano, y yo sé que como parte de mi labor es posible que en un momento dado a mí me pidan inscribir un matrimonio entre dos homosexuales. Lo que este proyecto está planteando es que yo, empleado, puedo ir donde el jefe y decirle, por favor, por mis convicciones, yo no quiero verme envuelto en ese tipo de trabajo. Exclúyame. Eso es un acomodo razonable. Claro, fíjate que tú lo has dicho muy bien. Hay que ser previsores. La ley dice específicamente que el empleador como el empleado tienen que ser previsores de posibles conflictos futuros. Correcto. Para evitar vejámenes, vergüenzas y pérdidas de tiempo. O sea, que el empleador no puede reclamar libertad religiosa cuando ya está la persona allí. Claro. Tiene que haberlo reclamado previamente. Eso entonces lo que va a ocurrir es que el jefe me va a decir, ok, García, tremendo, allí hay más empleados, traigo a este a coger esa situación. Porque puede ser que ese empleado ya no podrá estar en el counter recibiendo público, tendrá que estar en una función clerical dentro de la... O podría estar, y si llegara el caso, fíjate que yo entiendo que el efecto importante es no negar el servicio. Pero fíjate, tú estás diciendo algo que es importante y yo creo que el ejemplo es excelente. Ajá.
no es solamente no negarle el servicio, es evitarle al público vejámenes, vergüenzas y pérdidas de tiempo. Por lo tanto, ese empleado tal vez no podrá estar en el counter porque puede surgir la situación y yo no puedo dejar al público que tenga que esperar, que sienta la vergüenza o el vejamen, que la persona diga, ¿verdad? Pues mira, lo siento, yo no inscribo matrimonios homosexuales. Juanito, mira, este es un matrimonio homosexual, ven e inscríbelo. No. La persona tiene que ser previsora. Y de nuevo, recuerden que el proyecto nuestro no da excepción. El proyecto nuestro hace que ante un posible conflicto se utilice un análisis. ¿Cuál es el análisis? Primero, la persona reclama. Hay una presunción de sinceridad, de libertad religiosa. Se presume que yo soy cristiano. Que soy cristiano, que mi creencia religiosa es sincera. Segundo, el Estado puede decir, mira, yo tengo un interés apremiante de que haya un cleric recibiendo al público e inscribiendo matrimonios también homosexuales. Tercero, hay un medio menos oneroso para que ese empleado no pierda su empleo público. Pues el medio menos oneroso es, vamos a poner otra persona que esté en el lugar, recibiendo al público, inscribiendo, y a ella la ponemos en otro lugar. Es acomodo razonable. Correcto. Pero hay que ser previsores, tanto el empleador como el empleado, porque el público tiene derecho a que el servicio se les preste sin dilación de tiempo, sin vergüenzas y vejámenes. O sea, la idea es un poco que en una sociedad democrática y pluralista, la grandeza de esa sociedad es promover la diversidad, también en el servicio público. Ok, pero entonces mira lo que ocurre, Carlos y Juan y Carlos. Esta semana nos acabamos de enterar de una situación muy interesante. Y yo en nuestra página de Alerta Cristiano enseguida lo publiqué, el hecho de que hace un tiempo atrás, en el 2016, en la legislatura del estado de Mississippi, se aprobó una ley, la 1523, cuyo nombre, si mal no me equivoco, ¿tienes el caso ahí, Carlos? Perdóname. Brian. Sí, lo tengo aquí, perdona. Es para la protección de la conciencia religiosa del Barber versus Brian. Del discrimen del Estado. Esa ley, en esa ley, tú la conoces. Sí. Ok. En esa ley, cuando la aprueban, inmediatamente salen unos grupos a atacar la ley, alegando que era inconstitucional, que violentaba la separación de iglesia y Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y la igual protección Y de la las igual leyes. protección. Exacto. Eran los dos grandes planteamientos Correcto. de ellos. El primer tribunal que ve el caso estuvo de acuerdo con los demandantes. No solo estuvo de acuerdo, hizo la ley. Hizo unas expresiones tan irresponsables como decir que esta ley, la actitud del gobernador firmándola, era la misma de aquellos que se opusieron a la decisión de Brown versus Board of Education, imagínate. Okay. Entonces, y determinó darle un injunction a la ley. Detuvieron la ley. Se detuvo la ley por completo. El Estado inmediatamente recurre al quinto circuito de Pero apelación. hubo un hecho que también hay que subrayar. Ah. El secretario de Justicia, el fiscal del Estado, un demócrata liberal, en una sociedad como Mississippi, conservadora, o sea, bíblica, etcétera, tomó esta determinación: yo no voy a recurrir al caso. Y el gobernador... Algo parecido a lo que vivimos en Puerto Rico. Con la anterior administración. Pero allí hay la posibilidad de que si el fiscal se opone, se pueda buscar un abogado privado para que defienda la posición del Estado. Que de hecho, dicho sea de paso, lo digo como nota a pie de página, en Puerto Rico tenemos que hacer una ley así. Correcto. Para que no nos suceda lo que sucedió con la defensa del matrimonio del artículo 68. Eso es así. Que el Estado se negó a defenderla, no cumpliendo su función ministerial de defender las leyes y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la jurisdicción federal. Pero, okay. entonces, estoy tratando de comprimir los hechos. Entonces, perdóname, Carlos, perdóname. Cuando el caso llega, el caso se apela. Apela un abogado privado a nombre del gobernador y del Estado. Y en el quinto circuito revocan. El quinto circuito Al primer nivel.
revocan al primer Y le nivel. dicen no. Y es el caso de Barber versus Bryant, resuelto en junio del año pasado. ¿Qué pasa? No, dice el quinto circuito. La ley es perfectamente válida. De hecho, aquí tenemos la Fíjate, sentencia, la opinión. Yo creo que no es que dice que la ley es perfectamente válida. No se mete a la cuestión, por decir así, de naturaleza constitucional. Pero la sostuvo. La sostuvo por una razón importante. Usted no ha demostrado standing. Claro, la palabra standing, ¿verdad? La gente puede sonarle una cosa técnica. No es importante. Y yo creo que en eso el compañero puede ampliar más por su práctica privada. El standing subraya de que tú tienes que tener un daño real, no hipotético que tú dices, porque esta ley está hecha con la intención de estar en contra de los gays, del matrimonio homosexual. No, usted tiene que demostrar que una ley como esta tiene consecuencias. No es un tema constitucional, es un tema de daño real. En ese sentido, está diciendo, mire, usted no ha podido demostrar que por el simplemente de usted declararse gay o tener un matrimonio gay, esta es una ley que es discriminatoria per se. Usted tiene que demostrar daño real. Lo que sucede aquí es que el standing es mayor, porque aquí se está llevando un interdicto, que es un recurso extraordinario de emergencia. Y el Tribunal de Distrito, que obviamente tiene que ser un juez activista, comete un serio error. Lo primero que tú tienes que probar en un caso de interdicto es que hay un daño inminente. Que si no se emite la orden, tú vas a sufrir, porque ya tú estás sufriendo el daño. Preliminar, la orden y se preliminar. tiene que detener la acción del ¿Qué Estado. sería un daño inminente? Que te está afectando ya en el momento. O sea, si tú no dejas, si tú no paralizas esta orden, me va a hacer un daño inminente. Casi siempre el que emite, logra que se emita un interdicto preliminar, tiene el 70 al 80% de prevalecer en el caso, porque lo próximo que viene es el juicio. El juicio para ver en qué te afectó, porque ya yo emití el interdicto preliminar. Las iglesias escuelas, ¿te acuerdas? Las iglesias escuelas, el caso de... yo tuve que ver muchos interdictos el cuatrenio pasado, y son varios elementos. O sea, existe una acción donde yo soy afectado, me aplica a mí. Segundo elemento, ¿qué sucede en este caso? Que ninguna de esas dos cosas se dan. Correcto. Salen ellos corriendo histéricamente diciendo, eso a mí me afecta. Dicen, yo me siento afectado públicamente porque el mero hecho de aprobar la ley me está causando un daño porque yo me siento que me están rechazando. Fue como dije en aquella vista que tú estabas, y dice, mira, nosotros no estamos aquí para atender tu hipersensibilidad. Tú tienes un problema que has tenido en tu vida que tienes que resolver. A mí me decían, come libro, 4 ojos y aleluya. Pues yo tengo que manejar eso. No soy ni come libro, ni 4 ojos, ni aleluya. Yo soy licenciado Juan M. Pacheco. Voy por parte. No aprobaron el standing. Pero sin embargo, el Tribunal de Distrito le concede el interdicto sin haber pasado prueba sobre esos elementos. Correcto. Y él le dice, el tribunal dice, por el mero hecho de tú reclamar trato igual de las leyes, ¿cómo es el nombre de la cláusula constitucional? Igual protección de las leyes y separación de iglesia-estado bajo la cláusula federal de Establishment Clause, no te da automáticamente un derecho para que se emita. Es más, le dice, en el caso de religioso, hay unos elementos particulares que tú tienes que probar. ¿Qué es lo que está pasando en Puerto Rico? SL 1018. ¿Es discriminatorio? Por el mero hecho de mencionarlo, ya yo me siento afectado. No, eso jurídicamente no es correcto. Tienes que probar que hay un daño real hacia ti. Y el ejemplo que nosotros estamos dando es bueno darlo, pero en Puerto Rico no aplica. En Puerto Rico no te dan las licencias en el counter. Claro. En Puerto Rico va el oficiante, el que hace la boda, busca tu licencia. Tú lo que buscas es el documento. O sea que todo eso es una patraña de un sector en los medios, pero nosotros tenemos que aclarar para que es el ejemplo que hemos usado. Pues mira, vamos a aclararlo. Y eso fue el caso de King Davis, pero en el caso de King Davis se probó que ella no era la única que podía dar la licencia, había otra persona que podía darla. Entonces, lo que estábamos hablando fuera del aire, que ahí Carlos puede ahorita explicar un poquito más, es que tenemos que unirlo a otras leyes. La ley laboral y la ley de hostigamiento sexual, cuando pasa este tipo de cosas,
tienes que buscarle un acomodo al empleado afectado. Se los tienes que buscar, a menos que el Estado tenga que gastar tanto dinero o hacer tantas gestiones que no te lo pueda dar. Ok, como me quedan pocos segundos, nada más que para terminar este aspecto del planteamiento, cuando el caso llegó a ese circuito, el circuito declaró que no tenían standing. Lo que quiere decir que el Tribunal de Distrito nunca debió haber permitido que el caso ni siquiera pasara de primera base. Pero, déjame cerrar el segmento. Ellos recurren al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y tan reciente como el lunes pasado, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le dijo, certiorari denied. En el próximo segmento le vamos a explicar qué conlleva esa determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Alerta cristiana. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Viernes 7:30 de la noche, culto jóvenes generación antorchas. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Amigos, que mucho se disfruta cuando uno trae dos compañeros abogados al programa. Ustedes no saben el intercambio que hemos tenido aquí en el receso, en el tiempo que tomaron los anuncios. Pero Pelota dura se queda corto con nosotros. sí, ¿verdad que sí? Sí, se queda corto con nosotros. Nosotros nos damos más duro aquí que públicamente. Así que son bromas, hermanos, somos hermanos. Lo que pasa es que discrepamos en ocasiones. Ok, cuando el caso llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está obligado a tomar el caso. ¿Qué es eso de que te deniego el certiorari, Juan? Bueno, el certiorari básicamente es un recurso discrecional que el tribunal revisa y determina si atiende o no atiende el caso. Cuando es una apelación es obligatorio. Este caso fue un certiorari. Ellos llevan, mire tribunal, nosotros queremos que usted revise. En un certiorari, para no entrar en la diferencia en apelación, pero en un certiorari, el tribunal dice no al lugar y se acabó, no tiene que explicar nada más, porque tú no tienes ningún derecho a que el tribunal lo vea. De hecho, me han preguntado, pero el Tribunal Supremo escribió algo. No hemos típicamente dice certiorari denied. Deny. En ocasiones escribe, en otras ocasiones no escribe. Lo que pasa es que en este caso el certiorari es tan contundente porque como estamos en el debate de los derechos emergentes, y fíjate, lo que ellos están, y es importante porque los derechos emergentes son todos estos derechos que se quieren dar por cuestiones sexuales en términos generales, porque volvemos nuevamente, hay un montón de terminología que si no entra a discutirla, van a ver los debates que tenemos fuera del aire porque son doctrinas nuevas, ¿no? Que de hecho yo creo que se han usado fondos públicos de manera ilegal, pero eso es otra cosa. Correcto. Dice aquí que ellos lo que estaban planteando era que esta ley que se apruebe en Mississippi, que realmente es una ley, pero la de nosotros es un bebé, la propuesta de ley es un bebé al lado de ese proyecto, dice que al aprobar la ley, el Estado desaprobó y se manifestó hostil a las parejas del mismo sexo. Mira a ver si te suena lo que están diciendo aquí. Esa es la alegación que hicieron Exacto, los demandantes. que era en contra de las personas no casadas que estaban envueltas en una relación sexual y contra los transgéneros. Y dice más, ellos establecían que el mensaje que enviaba la ley, mira a ver si te suena el mensaje político a la postura del gobernador, viola la cláusula de establecimiento porque endosa ciertas creencias religiosas. Miren, no endosa ciertas creencias religiosas. La libertad religiosa y la libertad de conciencia ya es un derecho constitucional. Correcto. Todo eso, todo ese planteamiento que es igual, es idéntico al planteamiento que están trayendo en Puerto Rico, el Quinto Circuito lo resuelve y lo va a detalle a detalle y dice, usted no tiene derecho a reclamar esto, usted no tiene derecho, esto es especulativo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Tribunal Supremo mira la decisión del Quinto Circuito y dice, yo no voy a entrar en esto, y la deja en su propia fuerza y vigor, denegando el interdicto preliminar que se le habían dado. Por lo tanto, la ley
está vigente. La ley está vigente en todas sus partes. Ok. Los abogados que están envueltos en el caso, el padre Carlos me corrige, de la investigación que yo hago, que no es tan amplia como la de él, entienden que el Tribunal Supremo lo que está validando, y yo lo entiendo también al leer la opinión del Quinto Circuito, es que cuando tú vengas al tribunal con un interdicto, que es lo que se está atendiendo, tiene que haber un daño real. Tienes que venir con Tú algo tienes sólido. que decirme que esa ley, al implementarse, no porque a ti no te guste, porque entonces estaríamos abriendo la puerta a que todas las leyes que a mí no me gustan y me siento ofendido Correcto. porque el mensaje no me gusta y el mensaje me es hostil, eso no te da capacidad de demandar. Correcto. Y eso es lo que estamos diciendo aquí. Que esa ley no me gusta, que yo me siento discriminado, que es una ley hostil, que pone unas preferencias. Eso no te da capacidad. Y todo Y eso no eso- hace inconstitucional una ley. Y todo eso viene porque el Supremo le da mucha validez a la protección de la libertad de religión, a la protección de la libertad de expresión, a la protección de conciencia. Para tú venir a destruirme esa libertad, tú tienes que venir con algo bien poderoso. Y ellos no trajeron nada, nada, unas meras especulaciones y unas elucubraciones ahí déjame que no decirte- probaron nada. Y déjame decirte como yo lo veo. Este tipo de caso es contrario al propio caso que establece el matrimonio homosexual. Y les voy a decir por qué. Ujú. Ese caso tiene un párrafo muy importante que lo hemos debatido. Hay un De- montón de del artículos que juez, dice que del- de la misma manera que algunos van a defender el matrimonio entre parejas del mismo sexo, otros van a defender el matrimonio tradicional. Y ambos tienen el mismo derecho. Y tú lo que quieres es obligar al otro sector que no cree en el matrimonio, sacarlo del debate que se público, calle. eliminarlo del gobierno. O sea, nosotros tenemos todo el derecho a defender lo que creemos por constitución y que el Estado cree una serie de leyes que haga un balance constitucional, porque la propuesta de ley que se está haciendo es un balance constitucional para defender el derecho de aquellos que no creen en el matrimonio homosexual. Tengo una Aquellos pregunta. que no creen que el Estado pueda obligarlos a violar su libertad religiosa, porque esto no es solamente matrimonio homosexual, estamos hablando de la oración, Todo, que se le todo. prohibió a algunas personas orar en este país, que es su libertad religiosa. Hemos llegado a un gobierno dictatorial, entonces que el señor gobernador, mal asesorado, diga, yo no voy a propulsar esa ley, el señor gobernador lo que está diciendo es, a ti no te van a dejar hablar en nombre de tu Dios. Yo no voy a A ti no te proteger van la a dejar libertad orar, de a ti no religión. te van a dejar hablar en el área de trabajo en aquello que tú crees. O sea, esto trasciende, quiero sacarlo del matrimonio porque esto trasciende, eso va más allá. De hecho, cuando tú lees la ley de Mississippi, llega un momento que tú te cansas Sí. y tienes que coger un aire, no sé si a usted le pasó, de ver Sí, toda sí. la conducta que le permite denegar a la persona. Por su libertad Por- de conciencia. Y eso quiere decir no solo religiosa, sino de conciencia. Tu conciencia es lo que determina quién tú eres. Y lo que estamos diciendo es toda libertad de conciencia que sea contraria a la mí, que me ofenda. Carlos, ¿tú notas algo, tú ves algún mensaje del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sabiendo lo que todos sabemos de que el famoso caso de los bakers, de los que hacen los bizcochos, está a ley de salir antes de junio? Yo creo que... ¿Viene algo por ahí? Yo entiendo, y puede que salga antes. Sí. Yo estoy en- loco porque salga. Sí, yo entiendo Sí, que es a favor de evidentemente nosotros. cuando uno lee, es interesante que la gente se meta a la argumentación oral del caso de Colorado, ¿verdad? Del repostero, porque cuando uno ve a Kennedy, que es el voto, comenzar a decir de que él ve una injusticia, que a una persona se le niegue el derecho cuando hay otras posibilidades, etcétera. Y ahora esto de que no querer acoger porque de alguna manera ya vamos a resolver ese asunto, yo creo que aquí es unos planteamientos interesantes y una especie de mensaje. Hay una esperanza. Yo entiendo que la libertad religiosa está siendo cada vez más fortificada. Es decir, con esto del matrimonio homosexual, se creó una especie de desbalance entre libertad religiosa y derechos privados o derechos emergentes, ¿verdad? En la que de nuevo hay que buscar un equilibrio. Porque evidentemente cuando en una sociedad aparecen unos nuevos derechos y unos nuevos, por decir, espacios de libertad,
la sociedad tiene que empezar a compensar otras libertades, ¿verdad? Sucedió el inicio de los derechos civiles de las personas negras en los Estados Unidos, trastocó el modo como se concebía la relación entre el Estado y la relación entre las partes privadas. Y hubo que empezar a buscar equilibrios. Ahora tenemos una nueva realidad, evidentemente que yo estoy en desacuerdo, creo que es errónea, va a tener consecuencias para nuestra sociedad, etcétera, que es la aparición de este fenómeno del matrimonio homosexual. El mal llamado Entonces matrimonio. tenemos el mal llamado matrimonio homosexual. Tenemos que empezar a crear equilibrios. Libertad religiosa, ¿cómo se relaciona con esto? Por ejemplo, los derechos que están concomitantes con la adopción, ¿cómo se relacionan con el tema del matrimonio homosexual? Etcétera. O sea que hay una serie de cosas que la sociedad, ante este nuevo traje que se está poniendo, tiene que buscar acomodos. Y yo creo que con todo esto, porque el problema es que después de la decisión de Obergefell, se desató una especie como de persecución contra la diversidad religiosa que costó que alguien terminara preso, que otro perdiera su empleo y su trabajo en su empresa privada, que a otra persona lo multaron, que a otra lo amenazaron con cárcel 2 ancianos, que a otro perdieron su, etcétera. Pues claro, ante todo este desequilibrio, porque no era que ganamos, sino que era, ahora vamos a rematar. Correcto. Entonces, yo creo que el tribunal ha entendido ese aspecto humano, social. La gente que tiene una concepción religiosa y que reclama el espacio, se están sintiendo amenazadas. Por eso es que surgen estas leyes. Por eso, parte de la victoria de Trump, ¿verdad?, con todas las dificultades que esa figura ha creado, generado en los Estados Unidos y en el mundo. ¿Por qué esa victoria? Porque había un sector creyente que se sentía amenazado, que ante un desequilibrio del Tribunal Supremo en la elección de un nuevo juez, pudiera la balanza de libertad religiosa ser afectada como estaba siendo afectada. Por eso yo entiendo que esta negación de certiorari y esta tendencia que yo vi en la argumentación oral, que yo recomiendo a las personas entrarse, es de carácter público, pueden utilizar los medios, yo creo que el tribunal va a buscar ese equilibrio. Sí. Y el equilibrio ya nosotros lo queremos hacer con nuestra ley, que es buscar el acomodo razonable. Esta ley, tal como está formulada en Puerto Rico, que a distinto de la de Mississippi, que de alguna manera ha sido refrendada por los tribunales, la nuestra no es excepción. La de Mississippi da excepción. Aquel que reclame por su sincera identidad religiosa, hay que darle la excepción. En el caso de Puerto Rico, tú reclamas por tu sincera identidad religiosa y el Estado puede iniciar un proceso o puede buscar el acomodo razonable. Por lo tanto, la nuestra, por decir así, es más estricta. La nuestra, de alguna manera, defiende el derecho a la diversidad de otros grupos. Si los que pertenecen al sector LGBTQ deberían pensar, esta es nuestra ley, porque nos va a proteger para crear un mecanismo civilizado. Correcto. Para que tanto el derecho ellos, en esta sociedad democrática y pluralista, a su diversidad, pueda ser respetado como el derecho que ha costado sangre, que a nosotros los cristianos nos llevó a la catacumba, nos llevó al martirio y a la sangre, y nos llevó a reclamar que vamos a obedecer a Dios antes que los hombres. Cuando nosotros estamos reclamando este espacio con esta ley, es para evitar que a nosotros los cristianos nos tengan que poner a elegir. Correcto. Porque cuando nos ponen a elegir entre Dios y los hombres, nosotros hemos aprendido de nuestros mayores, aprendimos de los apóstoles que nos dijeron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Amigos, hacemos una pausa y enseguida volvemos con el último segmento. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Viernes 7:30 de la noche, culto jóvenes Generación Antorchas. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa.
De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano, ya en el último segmento. Como habrán visto, este último caso donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha negado un certiorari nos llena de esperanza. Pero no solamente nos llena de esperanza. Yo creo que este caso, y aquí yo quiero que los compañeros comenten la conclusión a la cual yo llego o la observación. Yo entiendo que con esta experiencia de este certiorari denied, el Tribunal Supremo sostiene una ley que es mucho más fuerte, como lo ha dicho Carlos, en cuanto que la ley nuestra del 1018, el proyecto de ley, que pronto va a estar en las manos del gobernador Ricardo Rosselló. Yo entiendo que se le acaban los argumentos al gobernador Ricardo Rosselló. No tiene razón alguna para no darle vida a la ley. ¿Qué suceda después cuando la ley se empiece a implementar? Ya tendremos unos retos, unas situaciones, un protocolo, y como diría mi abuelo el gallero, abuelo decía, en la gallera tú echabas los gallos, cada uno con el gallo en la mano, y había veces que el gallo contrario salta y pica al que está en la mano del otro, y se lo mata en la mano. Yo creo que el Tribunal Supremo le ha matado en la mano el gallito que tenía el gobernador de Puerto Rico, diciendo que esta ley era discriminatoria. Esta ley no es discriminatoria. Y le están diciendo, gobernador Rosselló, deje que la ley tome vida. Deje que la ley tome vida y vamos a ver qué sucede. El que tenga una acción en daño o que se siente afectado, que traiga un buen caso. Que traiga un buen caso. Porque tú no puedes, el gobierno no puede negar su firma a una protección de la conciencia religiosa por lo puro que pasa capricho. Es que nosotros podríamos ver el lado antagónico de la propia libertad religiosa de acuerdo a la Constitución. Tú no puedes aprobar una ley que favorezca, pero tampoco tú puedes aprobar leyes que ataquen. Claro. Entonces tú podrías estar favoreciendo unas posturas sobre las otras. Pero ese no es el caso. Yo creo que la tendencia del señor gobernador es una tendencia peligrosa. Y no sé si ha sido asesorado adecuadamente, porque obviamente sabemos, en términos políticos, que hay un sector, porque en este caso hay religiosos que demandaron en contra de la ley. Entonces sabemos que hay un sector religioso que favorece este tipo de leyes, y cuando tú empiezas a escuchar unos y no otros, no es el tipo de gobernador que estaba en la campaña. Correcto. Y aquí hay un sector que no está siendo escuchado por el gobernador, que yo lo invito a que lo escuche y no que lo filtre, que se siente a escuchar este tipo de planteamiento, porque se está excluyendo, y aquí me voy a ir a lo político, un gran sector del partido que lo llevó al poder. La base del Partido Nuevo Progresista es una base sumamente conservadora, que en los altos niveles aparenta que ha cambiado, pero yo te puedo decir que esto ha creado un gran malestar que ha llevado a erosionar la base de ambos partidos. Según se erosionó el Partido Popular, que fue la experiencia, se está erosionando el Partido Nuevo Progresista. Y nosotros no podemos permitir que en el proceso legislativo, que representa la totalidad del pueblo, no se escuche una voz que está diciendo hay un sector que está siendo discriminado. Y para tú resolver eso, apruébate esta ley. Porque la rama más política del gobierno es la Asamblea Legislativa. Claro. Es la que le toca hablar por todo el mundo y por la base que los elige. Ahora bien, si esta ley es inconstitucional, que cumpla con los requisitos de standing y de un daño real y llévelo al tribunal y esperemos que la Secretaría de Justicia lo defienda. Porque en Puerto Rico no aguanta más un gobierno que defiende un sector y no a otro. Y quiero decirte, a mí me está preocupando que en un país donde hay problemas con la luz, con el agua, donde hoy cerraron tiendas que los empleados llegaron y la tienda estaba cerrada. Todo lo que pida un sector LGBT se le esté dando. Se le está dando grupos en la fortaleza. Se le está dando leyes para que adelanten su ideología y otro sector conservador se le está negando incluso espacios de diálogo. Y eso pues tiene su costo político. Y lo va a tener y va a ser marcado, y como hablamos fuera del aire, noto una tendencia ya
de estar empezando a buscar, y perdona que vaya por lo político, pero hay que hablarlo, de buscar un voto flotante que en las elecciones no respaldó a ninguno de los partidos, sino que respaldó candidatos independientes, y ese voto existe, y ese voto se va a mover. Y pues vemos que precisamente esta ley responde a que este gobernador reconoce, como decía el padre Carlos, que hay un sector que está preocupado porque su libertad de conciencia y religiosa se le está violentando. Y este proyecto 1018 responde a un sector de la sociedad que le está diciendo al gobierno de turno: se me están violentando mis derechos. Correcto. Se me está violentando mi libertad religiosa. Y hay unos legisladores que han tenido olfato y están diciendo: la olla está que hierve y esto está a punto de reventar. Y sin olvidarnos que la ley protege a cualquier conciencia. Cualquier conciencia. O sea, que no es meramente la conciencia cristiana. Que puede ser cualquiera, desde un musulmán que reclama que su barba sea respetada en un contexto ateo carcelario. Un ateo le va a costar demostrar que su ateísmo es una religión. Bueno. Hay algunas decisiones del Tribunal Supremo que dicen que el humanismo ateo es una religión, etc. Secularismo. Pero recuerda, la idea es defender la experiencia religiosa. Correcto. Ahora, yo sí quiero decir, ¿verdad? Yo tal vez, sin duda, concurro con ustedes que hay unas inquietudes sociales, pero yo más que el gobernador se quedó sin argumento, yo lo planteo en el sentido que el gobernador se le ha respondido a sus inquietudes. El gobernador manifestó unas inquietudes sociales que yo creo que articula un sector del país preocupado, tal vez algunos con sinceridad, sin duda, de la pérdida de servicios públicos o de derechos adquiridos. Muy bien. El gobernador ha tenido esa inquietud. Más que se le quitó los argumentos, ahora yo creo que se respondió a sus inquietudes. Y yo creo que el proyecto responde a las inquietudes que el gobernador manifestó, se encausa de una manera expresa, estaba de manera implícita. Y así se ha aplicado esto en todas las otras jurisdicciones. Y yo creo que el proyecto, vuelvo a insistir, los que deberían defender vehementemente el proyecto son el sector LGBTQ, porque este proyecto le garantiza a ellos la prestación de servicios públicos y a la vez les protege a ellos, porque el acomodo razonable que se reclama de libertad religiosa no va a infringir sus derechos humanos por ser humanos. Y recordemos que en Puerto Rico el discrimen por orientación sexual e identidad de género solamente se concibe en el contexto laboral, en la ley 22 del 2013. Del 2013. En todos los otros sectores no existe el discrimen por orientación sexual. Claro, una persona puede reclamar en razón de su intimidad el derecho a ser diverso, como lo puedo reclamar yo. ¿Entiendes? O sea que, evidentemente, la orientación sexual con este proyecto, en el contexto laboral y en la prestación de servicios públicos, queda garantizada. Nadie puede decir que este es un proyecto discriminatorio, a menos que esté actuando como actuaron los de Mississippi, que actuaron de manera especulativa, de manera no real, no respondió a un daño real, se inventaron el daño y el Tribunal Supremo dijo: el hecho de que tú te moleste una ley o que tú puedas opinar diverso no te da derecho a reclamar un daño constitucional, que es lo que nosotros estamos diciendo con respecto a este proyecto de ley. Correcto. Yo quería comentar con relación a lo que Juan hablaba, de cómo nos hemos sentido los cristianos echados para un lado por esta gobernación, cuando vemos que inclusive hasta a comienzo de año anuncia la creación de un comité de diálogo para atender en la fortaleza situaciones que ya la fortaleza percibe que van a llegar a los tribunales. Todos sabemos cuál es la estrategia detrás de eso, que es aguantar los asuntos. Pero me llamó mucho la atención que no solamente creó a principio de su gobernación todo un andamiaje de asesoría LGBT en la fortaleza, inmediatamente a él, sino que ahora a ese comité le endilga que va a atender toda situación en torno a los LGBT. Lo que sucede, Eddie, y es bien importante tomar en cuenta, el gobernador puede crear los comités que considere oportunos. Ahora,
hay unas escadencias fatales constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se ha aprobado en esta sesión, se ha aprobado el proyecto, tiene 10 días. Y si lo veta, tiene que dar razones para el veto. Él puede hacer el comité que considere oportuno, ¿verdad? Y yo creo que abrir espacios de diálogo en esta sociedad tan conflictiva, yo creo que es importante en todos los niveles. Nivel ejecutivo, el legislativo por su propia naturaleza, es un comité de diálogo, por decir así, de cuerpo colegial. Y a nivel social, yo me resiento que las instituciones universitarias nuestras, con facultades de derecho, yo no he visto que ha habido un debate serio, amplio, ninguna de las instituciones, y es una crítica que hago a las instituciones universitarias, a las 3 instituciones, que no he visto. O sea, ese espacio que el gobernador quiere crear, bueno, muy bien, ese espacio tiene que seguir las escadencias fatales constitucionales. No se pueden convertir, y yo espero, quiero y me aseguro que el gobernador no pretende con esto dilatar proyectos o propuestas legislativas, porque no lo puede hacer. Tiene 10 días. Si en esos 10 días él quiere analizarlo en un cuerpo colegial, en la que perfecto, pero tiene 10 días. Si él quiere ahora, antes de que el proyecto sea aprobado, hacer un comité, perfecto. O sea, él no podrá utilizarse, o no debemos nosotros pensar que este comité es para dilatar, porque no lo puede hacer. Sí. Se nos está terminando el programa y no me quiero ir sin hacer una expresión muy particular. Según vemos todo este mover, también hemos visto una noticia que nos ha llamado mucho la atención. Me refiero al presidente de la República de Bolivia, Evo Morales. En esta semana nos enteramos de que está aprobando un código penal donde en uno de sus artículos establece como delito el apostolado delictivo, que no es otra cosa que van a prohibir en Bolivia que se evangelice, van a prohibir en Bolivia que se formen discípulos. Eso afecta sobremanera a los católicos, a los evangélicos, a todos los cristianos, que estamos muy interesados. Y le decimos a los hermanos bolivarianos que estamos de Bolivia, que estamos orando por ellos, pero le advertimos al presidente de la República de Bolivia que está cometiendo un serio error. Le está faltando a Dios. Si él no respeta a Dios, que por lo menos respete a su pueblo, que es profundamente cristiano, tanto en lo católico o en lo cristiano, que respete al pueblo. Aquí estamos luchando con un sistema de represión más sofisticada, que ustedes lo han visto, la persecución, pero allá Evo se está pasando de la raya. Hermanos, oremos, porque esa sería la peor de las tiranías. Hermanos, doy las gracias a los compañeros, se nos terminó el tiempo. Oremos mucho por Bolivia, oremos mucho por Puerto Rico y los Estados Unidos. Alerta Cristiano.